Voy a tomar lectura de 2 de Corintios 2, solo el versículo 17. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hasta aquí el apóstol Pablo, viendo el contexto en el que estamos predicando, está teniendo una defensa. Su ministerio está bajo ataque. Luego vamos a hablar de su apostolado, ¿verdad? Ahorita está hablando del ministerio de Pablo. Se le ha acusado de muchas cosas, de ser débil, para lo que representa, para lo que predica. Él no es como ellos quisieran que fuera. Lo acusan de inconstante, por decir que va a hacer algo y no lo hace. Aquí mismo en este texto que vamos a predicar, él llega a Troas y se le abre puerta para predicar el evangelio del Señor. Sin embargo, por una preocupación, por la ansiedad de no encontrar a Tito, los deja y se va. Entonces dicen, pues, ¿qué es Pablo? Entonces Pablo, cansado de los ataques, cómo fue atacado, cómo ha sido desprestigiado, pone todo esto delante de Dios. Por eso viene este texto que dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Él no lo hacía así. O sea, él no tenía esa situación, dice, sino que como sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. A veces se nos olvida que el poder no está en las palabras de nosotros, está en la palabra de Dios. Y a manera de introducción, les voy a decir, mira, la iglesia del día de hoy está tan acostumbrada a que los líderes, los pastores principalmente, resuelvan los problemas. ¿Por qué? No por culpa de ellos, sino por culpa de los mismos líderes. Ellos supuestamente tienen poder para sanar, para curar. Ellos se anuncian, ¿tienes problemas con los hijos? Drogas, alcohol, depresión, ven con nosotros, tenemos consejería de la mejor, oramos por tus hijos. O sea, siempre están dando soluciones. Entonces las personas siempre buscan una solución en ellos. Han caído hasta la burla de ponerse un traje fino, roto, y decir, mira, si yo viniera con este traje, ¿ustedes pondrían atención a mí? No, ¿verdad? Pero no vivo así, tengo mi mansión y un avión privado. Entonces por eso me escuchan, porque funciono. Entonces tendemos a creer que los líderes son en sí la solución. O sea, le ponemos demasiado los ojos a los pastores y dice, pues si el pastor no pasa. A mí me sucedió algo en los tiempos, yo he tenido varias operaciones, los que ya me conocen. Una hermana que no está con nosotros, la hermana Mari, amada hermana en nosotros, ya sabemos, los que la conocimos, tenía cáncer terminal. Y ella, cuando tenía sus problemas, quería venirme a ver y hablar conmigo. Y yo estaba a punto de que me operaran y saliendo de mis operaciones. Y yo decía, ay Señor, ¿qué puedo consuelo dar si yo mismo me estoy muriendo? Y bien dijo su esposo, dice, pero ¿para qué vas a verlo si él se está muriendo igual? Y es verdad, yo mismo estaba acabado. Y yo me sentía así, digo, ¿por qué ellos esperan algo en mí? ¿Qué tengo para darles? Solo esto, la palabra de Dios. Hermanos, el poder no está en nosotros. Ahorita mismo el hermano Donca me estaba diciendo esa misma cosa que los apóstoles sanaron personas y que también nosotros la tenemos que sanar. Dice, basta con que lean lo que sigue. Pedro les dice, lo hicimos en el nombre de Cristo. El poder no está en nosotros, está en Cristo. Porque, hermano, la idea de nosotros es que vean a Cristo. Gracias a Dios que yo no soy importante, que soy débil, que me enfermo, que soy cualquier cosa, que ni siquiera puedo mantener una santidad como quisiera. Porque mi idea es que vean a Cristo, y es lo que hace el apóstol. Vean a Cristo. Ahora sí va a tomar más sentido nuestro texto de apoyo. Esto es el resumen de qué se va a tratar el tema. Vimos la situación de Pablo y ahora vemos la situación de nosotros, que es lo que es muy parecida en estos tiempos. El texto de apoyo que me va a ayudar mucho para aclarar este asunto es 2 de Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene
De Dios. Gracias a la obra de Cristo, gracias a lo que Cristo hizo y gracias a que todo lo que tenemos nosotros viene de Dios, es que podemos hablar de esta manera. Siempre tenemos que tener consciente de parte de quién hablamos y delante de quién estamos. Y eso es Cristo. Por eso no quería estar aquí, porque yo sé lo difícil que es esto. Pero así debe de ser. Entonces, con esto en mente, vamos a desarrollar este hermoso tema. Y en este pasaje, en estos versículos, Dios nos va a hablar. Vamos a desarrollar el bosquejo de esta forma. Primer punto, vamos a ver los continuos dolores del ministerio de Pablo. Como segundo punto, vamos a ver los dos efectos del evangelio del ministerio de Pablo. Y vamos a ver el misterio de Pablo está siempre de parte de Dios, delante de Dios, el ministerio de Pablo. Comenzamos. Por eso, vemos aquí los continuos dolores del ministerio de Pablo, 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. No estaba tranquilo por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Cuando llegamos y le vemos estos textos en el contexto que estamos viendo, lo vemos así. Imagínate, Pablo llega ahí, bendito Dios que se le abre puerta en Troas, una iglesia que él ni siquiera plantó. Troas era siempre el punto de partida para salir de la provincia de Asia Menor a partir a Macedonia. A veces se hacía por mar o en esta ocasión iba por tierra. Entonces Pablo llega ahí y la cosa estaba muy bien. Allí pensaba encontrar a Tito. Al no encontrar a Tito, Pablo se ve grandemente afectado. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se duele, no estamos igual. Yo no puedo predicar igual con un fuerte dolor en un riñón, o en un ojo, o en un pie. Cuando uno de nuestros hermanos está emproblemado, de alguna manera nos afecta a todos. No se puede bien, y eso era lo que tenía Pablo, y por eso está siendo acusado. Por esa preocupación excesiva, ¿por qué no cumplió con lo que tenía que hacer? Si Dios le abrió puerta, ¿por qué no se queda más con ellos? Él estaba preocupado por lo que estaba pasando en Corintios. La iglesia ya sabemos que tenía muchos problemas, y uno de esos problemas que tenía era que no querían perdonar al ofensor. Tardaron mucho para aplicar la disciplina. Después que la aplicaron, ahora no querían perdonarle. Y eso Pablo lo estaba cargando con él. Tanta tristeza lo puede matar. Y eso es lo que el apóstol Pablo pesaba sobre él, y por eso estaba tan angustiado, tan desesperado. Por eso, sabiendo esto, en base a ese conocimiento, así nos dirigimos a nuestra congregación. En Hechos 10:32 dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. En el versículo 33, así que luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, habló. Así estamos todos nosotros, en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. O sea, la palabra que yo traigo es la palabra de Dios. Por eso son los textos. Por eso voy brincando de texto en texto, para que la palabra sea más pura. Ese es el asunto de lo que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo, sí es cierto, él no es lo suficientemente fuerte. Su competencia venía del Señor. Por eso se preocupaba, por eso se le cargaban las cosas de lo que estaba pasando allá. No podía tener paz, no tenía sosiego, estaba inquietamente deprimido. Se tuvo que ir a Macedonia para ver si en Filipo encontraba a Tito y a ver si se habían arreglado los problemas tan grandes que estaban en Corintio. Entonces, eso es lo primero que estamos viendo aquí. Por eso el apóstol Pablo va a traer el texto que acabamos de leer, que pone su ministerio delante de Dios, de parte de Dios, que él no era culpable de estas cosas, como lo querían ver. El liderazgo de una verdadera iglesia, al igual que sus miembros, siempre compartirán los sufrimientos los unos por los otros. Lo vimos bien clarito en 2 Corintios 11. En el versículo 28 dice: además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Por eso él estaba inquieto. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, el coraje a veces nos afecta, la tristeza también, y él estaba expuesto a esas cosas. Él no era el superhombre que creían. Si bien le picó una serpiente y no se murió, si bien levantaron enfermos, si bien hicieron cosas, lo hicieron en el nombre de Cristo, en el poder de Cristo. Las cosas grandes que hacían, las hacían en el nombre de Cristo. Las bajas eran ellos, las debilidades las ponían ellos. Yo predico, yo no puedo hacer nada grande, pero veo que la palabra de Dios hace cosas grandes. Veo la vida de cada uno de ustedes, los movimientos que han hecho por buscar a Dios, lo que ha hecho la palabra, cómo nos ha hecho crecer, nacer de nuevo, el milagro de la salvación, lo que hacen las personas por el evangelio es muy grande. Y eso es lo que uno se llena de gozo. Pablo no falla en su misión de predicar el evangelio en Troas por sus debilidades humanas, ya que la obra del Señor es del Señor de la iglesia. Y lo vemos en Hechos 20, lo que realmente pasó ahí era hermoso. Después que él sigue, vamos a ver en el capítulo 7 de esta misma epístola, encuentra a Tito, las cosas en Corintios, bendito Dios, se arreglan. Pablo continúa en la región de Macedonia, desciende a la península de donde está Atenas y va y ahora sí visita a Corintios. Después de visitar a Corintios regresa a Troas, y no solo regresa a él, regresa a un grupo de personas importantes en el ministerio, como lo vemos en Hechos 23, dice, después de haber estado ahí 3 meses que estuvo con ellos, su tercera visita a los Corintios, pero ya sin problemas, y siendo puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, por donde pasó, por tierra, y le acompañaron hasta Asia, Sópater, de Berea, Aristarco, piensen en este nombre, Sugel, Michelén, Paul Washer, ¿me entienden? Dice, y de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo de Asia, Tiquico y Trófimo. Dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Piensen en todo este grupo. Y luego dice, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. ¡Wow! No fracasó el ministerio porque Pablo se fue. Nadie es indispensable para la obra de Dios. Donde nos quedamos 7 días. Fue tan provechoso que en su último discurso se alargó y Tiquico cayó de cabeza. ¿Se acuerdan que se mató y que lo resucitó? Por eso nosotros no debemos de alargar mucho los sermones, porque nosotros no los podemos resucitar si se caen. O sea, eso pasó ahí realmente. Fue provechoso todo eso, 7 días estuvo ahí y todavía no se cansaban, se fue toda la noche hasta la madrugada, hasta la mañana, predicando. O sea, eso funcionó. La gente tenía hambre de Cristo. El ministerio de Dios funciona porque es de Dios. El dolor por sus hijos espirituales era una triste realidad en su ministerio. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando vemos a los hermanos discutiendo sobre doctrinas claras que ya sabemos, a veces perdidos, eso nos duele y siempre nos va a afectar como iglesia. A veces es difícil, pero qué hermosos vemos cuando están aprendiendo, cuando vienen pastores aquí a la iglesia y se van tan emocionados de ustedes, de la fe que Dios les ha dado, de cómo ha progresado la iglesia, y eso es hermoso también. Dice, ahora ¿qué debía hacer Pablo? ¿Irse o quedarse? La respuesta, lo que diga el dueño de la iglesia universal. Fue lo que hizo Pablo en Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pablo fue enviado no solo a Troas, sino a todas las iglesias, a todo el mundo. Entonces Pablo no se iba a quedar ahí. Su preocupación era por varias. Esa iglesia estaba ahí, pero había otra. Estaba la iglesia de Filipos, estaba la de Tesalónica, estaba la de Berea. Y luego tuvo que ir a Atenas y recorrer a Corinto y regresar otra vez a ellas. O sea que el ministerio de Pablo no era el de pastorear una iglesia solamente. Él estaba cumpliendo la obra del
pastor de las ovejas, el gran pastor de Cristo. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Esa orden estaba por encima de todo. Ya ven, ya entendiendo esto, ya no podemos criticar a Pablo. Por eso Pablo pone su ministerio delante de Dios. Delante de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: los dos efectos del evangelio y del ministerio de Pablo. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias a Dios. O sea, las cosas siguen, esto no fracasa. Entramos a una sección nueva y vamos a ver aquí, dice, aquí Pablo usa una alegoría de aroma como un olor o fragancia para referirse al resultado de predicar el evangelio por todas partes. Presentar los ministros de Cristo es el evangelio, dice en Colosenses 4:2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estos misterios era la palabra de Dios que había sido revelada a los apóstoles que tenían que presentarlo, pero él oraba para que hablara con claridad, para que fuera claro en su predicación. Él lo hacía de esta manera. Y aquí cuando entramos al versículo 15, dice: porque para Dios somos grato olor en Cristo a los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Yo no me voy a entretener en hablarles de una alegoría, de que esta alegoría histórica fue inspirada en la situación de un general romano cuando entra victorioso a Roma, llega y lleva los presos cautivos, porque yo no quiero interpretar las escrituras con la historia. Eso es exégesis, pero yo quiero darles el mensaje. Pablo, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de los dos efectos del evangelio, lo que realmente es el evangelio. Veamos ahora los dos efectos del evangelio y así tendrá sentido este texto. Hay un texto muy mencionado en Isaías 55 que voy a leer ahorita. Voy a comenzar en el versículo 10 para que tenga más sentido en la sección que vamos a entrar. La historia, hermanos, que hablan del soldado que llegaba victorioso, que le prendían que prendían incienso y un aroma especial, y que todo eso era algo hermoso, pero él llevaba a los cautivos, y que para unos era olor de muerte, porque los cautivos iban a morir, al menos que el comandante romano los perdonara, pero para otros era olor de victoria, en el caso de él, como victorioso. Y en ese sentido, de ahí sobre eso narran la historia. No es correcto hacer eso, aunque fuera verdad la historia, porque la Biblia no se interpreta con la historia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ir al texto. Y para que este texto tenga sentido, vamos a ver si realmente el evangelio tiene estos dos efectos de los que Pablo está hablando, que es un olor hermoso, fragante para los que se salvan, pero es un olor de muerte para los que se pierden. Veamos este texto. Isaías 55:10. Porque pero como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para quien la envié. Y luego dice el 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y entonces, si este texto lo vemos solo en un lado del evangelio, diremos, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque yo predico muchas veces el evangelio y no pasa nada. Y el texto dice que la palabra de Dios no sale, nunca regresa vacía. Pero dice, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Dar vida
y dar muerte, salvar y condenar, manifestar su amor y manifestar su justicia. Eso es lo que el Señor quiere. En ese caso la palabra no vuelve vacía. A unos da vida, pero a otros mata. Este texto no está sacado de contexto. Es lo que vamos a ver. Voy a entrar para mostrarles en otro texto de qué es esto que está hablando el apóstol Pablo. Y lo presenta justo aquí, cuando su ministerio está bajo ataque, cuando él se pone delante de Dios, de parte de Dios, diciendo, el evangelio yo lo tengo que presentar tal y como es, con sus dos efectos. A veces es hermoso, pero a veces es doloroso, pero no vuelve vacía su palabra. Primero veamos que es precisamente del manantial de toda doctrina Cristo que sale esta enseñanza. En Apocalipsis 1:16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Sabes quiénes son las 7 estrellas? No vamos a empezar a interpretar todo Apocalipsis, pero son los pastores, son los líderes de las iglesias. Dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, Él es el Señor de la iglesia, nos tiene en la mano, por eso estamos delante de Dios, de parte de Dios. Y luego dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esa espada aguda de 2 filos es por un lado da vida y por otro lado da mata. Ese es Cristo. Ese es Cristo. El ministerio apostólico continúa con esta doctrina enseñando claramente aquí por el apóstol Pablo. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Wow, esa respuesta la vamos a contestar al final de nuestro mensaje. Pero realmente esto es cosa grande, esto no es cualquier cosa. Así fue enseñado igualmente el apóstol Pedro. En Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar significa quedar para siempre perdidos en el infierno. Desatar significa ir al cielo. Por eso siempre dicen la gente católica, ya vamos a ir a ver a Pedro. Pedro tiene la llave. Él te dice, entras al cielo o te manda al infierno. Esos son los 2 efectos del evangelio y realmente los tiene la iglesia. El apóstol Juan lo pone de esta forma. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, olor de vida para vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él, olor de muerte para muerte. Eso es lo que estamos viendo aquí. En Apocalipsis 10, versículo 10, el mismo apóstol Juan dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Dice, y era dulce en mi boca, olor de vida para vida, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, olor de muerte para muerte. Eso mismo lleva el evangelio, dice. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Predicar, cuando profetices va a salir eso. Olor de vida, olor de muerte, dulce o amargo. Por eso el apóstol Pablo nos lo dejó bien claro, que él está de parte de Dios, diciendo las palabras de Dios. Primera de Corintios 1:17, lo mismo que estamos viendo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Este evangelio que tiene 2 olores, 2 aromas, que tiene 2 filos. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, olor de muerte para muerte. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, olor de vida para vida. Y eso es lo que estamos viendo. Hermanos, eso es lo que yo quiero, que la misma palabra de Dios nos esté hablando, porque es lo que respetamos. Yo podría soltarme aquí, poner siguiendo ejemplos y ilustraciones del mundo y todas esas cosas, pero el poder lo tiene la palabra. Porque nosotros no somos suficientes, no somos competentes. Segunda de Corintios, bueno, dejemos hasta aquí ese texto, dice, y esta misma es la doctrina enseñada a la iglesia.
Lo vamos a ver. La misma doctrina enseñada a la iglesia. Mateo 18, 17. En un contexto de la disciplina de la iglesia, cómo ejercer disciplina, esto es lo que Dios le dice a la iglesia, lo que Cristo le dice a la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ahora vemos aquí lo que tiene la iglesia. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, al igual que Pedro, será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, será desatado en el cielo. Este evangelio, que no solo nosotros, los pastores, que cada uno de ustedes predica, tiene esos mismos efectos. Cuando le están hablando a su familia, cuando le hablan a los amigos, eso es lo que tiene, olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Ustedes tienen la llave, que lo que atan en la tierra queda atado. Si alguien lo rechaza, queda atado. Si alguien lo recibe por la gracia de Dios y voluntad de Dios, queda desatado. Ese es el evangelio del que está hablando el apóstol Pablo. ¿A dónde estamos dirigiendo el poder? A Cristo, a Dios, al evangelio, a su obra, a su persona. Una ilustración de por qué tenemos que tener bien claro estos textos, porque por todo lo contrario resbalará nuestros pies si no entendemos, si no entramos en su santuario. Me recuerdo lo que pasó con Asaf, el salmista Asaf. Él escribió 12 salmos, están en Salmo 73 al 83 y el 50. Y él dice que casi resbalan los pies cuando vio lo que ocurría con los impíos. Porque se supone que a los impíos tiene que irles mal y a los buenos les tiene que ir bien. Pero que hasta entrando en tu santuario entendí. Dice que casi resbalan sus pies. Hermanos, también me pasa a mí así y a ustedes creo, que cuando vemos que la palabra de Dios parece que vuelve vacía, pero no vuelve vacía. A veces no tiene el efecto deseado, pero no vuelve vacía. A veces se la predicamos a un hermano, a nuestra madre, a nuestros hijos, y quisiéramos que siempre viniera el efecto deseado, pero a veces, hermanos, es olor de muerte para muerte, y a veces es olor de vida para vida, pero al final de cuentas no vuelve vacía. ¿Ves cómo entrando a tu santuario, arrimándonos más a Dios, viendo la palabra, se nos esclarecen muchas cosas? Y Dios siempre dice la verdad. Ahora, esto lo trae Pablo aquí para poner delante de quién está y de parte de quién está. Hasta aquí creo que va quedando claro en todo este tema, porque es importante que entendamos el ministerio de Pablo para poder entender el nuestro en la tierra, lo que estamos haciendo aquí nosotros. Porque es así. No hay forma de que nosotros tengamos la competencia de ser competentes como quisiéramos. Y les digo, luchamos y somos severamente reprendidos por el Señor cuando fallamos, pero al final de cuentas nos dirigimos a Cristo. Eso no quiere decir que los hechos de los pastores no tengan nada que ver con lo que predican. No, también tiene que ver. Pero al final de cuentas estamos en la misma lucha, estamos sufriendo de la misma manera. Por eso el apóstol dice, nuestra competencia viene del Señor, como lo dice en nuestro texto de apoyo. ¿De dónde viene la competencia? De Dios. De Dios. Tanto para ustedes como para mí mismo. Aquí Pablo nos dejará claro de parte de quien predica y delante de quien se encuentra él todo el tiempo. Entrando a nuestro tercer encabezado, el ministerio de Pablo está siempre de parte de Dios, delante de Dios. Es lo que nos dice aquí, versículo 17. Es el que va a tomar más parte de nuestro mensaje. Dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo primero que vemos es la palabra medran, significa negocian, pero en el original es una connotación, negocian fraudulentamente. Es como cuando dicen, tú eres vendedor,
¿qué se nos viene a la mente? Cuando le dice a alguien, yo vendo carros, eres un tranza, ¿verdad? Eres un tramposo. Y sí, a veces yo le digo al vendedor, le digo, ¿por qué me estabas diciendo que el pago iban a ser $800 y al final ya quedamos en 600? Dice, porque estamos negociando. Si te dejas, así es lo que significa esta palabra. Pues no somos como muchos que medran, que falsifican, que tuercen el evangelio. ¿Y sabes para qué lo tuercen? Para que el evangelio solo tenga olor de vida para vida. Para llenar las iglesias de supuestos salvos, de personas que solamente tomando una decisión, aceptando la palabra y ya está. Eso están medrando, están falsificando la palabra de Dios, como lo dice el texto. Lo primero que Pablo nos quiere dejar claro es que no significa estar delante de Dios y de parte de Dios. Y es eso, falsificar, engañar, torcer, mentir, que es lo que está llena las iglesias. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, tu ministerio va a fracasar. Dile algo a un superpastor que esté equivocado, lo primero que te dice, ¿cuántas personas le predicas? A 14. Pues yo a 700, o a 2000, o a 7000. Entonces tú me vas a decir a mí, mira lo que está pasando. Entonces tú piensas, Señor, entonces si estas personas no les pasa nada, ¿por qué yo siento que cada vez que predico, que estoy en este ministerio de la predicación, apenas cometo un error, ya me tienes otra vez en el quirófano, ya me estás matando otra vez, ya me siento bien débil, siempre estoy sufriendo? ¿Por qué a mí me traes así y a ellos no les pasa nada? Por lo mismo que Asaf miró. Por poco y resbalan mis pies. Ahora, ¿cómo lo entiendo entrando al santuario? Bueno, que para ellos ya todo esto es olor de muerte para muerte. En este sentido, para ellos no son hijos, son bastardos, y a un bastardo se le deja sin disciplina. Pero alégrense cuando sean disciplinados por Dios, porque eso quiere decir que son hijos. Y por esa razón vamos siempre pegaditos, siempre que ahí viene el golpe, ahí viene el golpe. Bendito Dios por eso. Porque si nos dejara llenar multitud, llenarnos de orgullo y de soberbia, olor de muerte para muerte. Ahora se entiende. Ahora se entiende por qué nosotros es diferente. Lo primero que el texto nos dice, ¿quién no está de parte de Dios? Por el contrario, los que están de parte de Dios ministran con sinceridad de corazón. Al usar la frase hombres sinceros, alude al factor humano. Y con la frase hombres enviados de Dios, recalca la fuente divina de su autoridad apostólica y mensaje. El poder lo tiene la palabra que predicamos. El poder no está en los hombres. El verdadero liderazgo sabe de parte de quién predica y de parte de quién lo hace. El verdadero liderazgo sabe de parte de quién predica y de parte de quién lo hace. Primera de Tesalonicenses 2:3. Veamos este texto. ¿Cómo es que debe de ser? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Fíjate la diferencia. Ni fue por engaño, como precisamente lo que hacen estos fraudulentos, engañadores, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, no doctrinas antropocéntricas, sino a Dios, que prueba nuestros corazones delante de Dios, de parte de Dios. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, estamos delante de Dios. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No lo fuimos. Pablo trabajaba día y noche para no serle carga a los corintios. ¿Se fijan? ¿Cómo es que la palabra de Dios es clara? Por esa razón es lo que tenemos bien claro aquí. El verdadero liderazgo sabe de parte de quien predica y de parte de quien lo hace. Nuestra confianza tiene una procedencia divina.
de nuestro bendito Salvador, Cristo el Señor, 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para no pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, como lo dice nuestro texto de apoyo. ¿De dónde viene la competencia de nosotros? De Dios. Es el Evangelio de Dios el que tiene el poder. Mirar a Cristo y ser salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Solo Dios es Dios. Los predicadores somos de parte de Dios solamente administradores de los misterios de Dios que exponen y aplican el verdadero evangelio de la redención de la obra y persona de Cristo. Vamos a ver estas cosas que sí somos nosotros, que hacemos nosotros. En 1 Corintios 4:1 dice: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Ya vimos que los misterios en Corintios son la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios revelada. Lo que en el Antiguo Testamento estaba velado, por misterios se les revelaron a los apóstoles para que se les revelara el mensaje que estaba oculto. Y ese mensaje revelado, esa palabra revelada, eso es lo que administramos nosotros. Cuando quieran consejería, cuando quieran saber algo, es lo que nosotros venimos. No si una persona, una mujer o algo viene a hablarnos de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra, nosotros no administramos eso, hermanos. Nosotros no administramos cómo bajen de peso. Nosotros administramos los misterios de Dios. Los misterios de Dios. ¿Cómo es que ustedes pueden ser salvos? Administramos el evangelio que tiene olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Eso es lo que hacemos. ¿Cuáles misterios? Colosenses 1:26 dice esto. Me gusta que sea Dios el que hable. El misterio que había estado oculto, como les dije, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El evangelio que da vida para vida es Cristo. Es Cristo. Es la persona de Cristo, su obra de Cristo. Él solo hizo posible la salvación. Él es el olor de vida para vida, Él es el olor fragante. Eso es lo que presentamos. Pero no estar en Cristo, como lo dijo Juan bien claro. La ira de Dios está sobre él. Solo somos heraldos o atalayas, dando las palabras de nuestro Rey como Cristo nos las enseñó. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si nuestro bendito Señor Jesucristo no se atrevía a hablar sus propias palabras, ¿cómo es posible que ahora estos malvados hombres torcidos digan: traigo palabra, revelación, hablando palabras de las que se le vienen a la cabeza? Esas son blasfemias, de las peores. Y dicen: pero si fuera un falso profeta le pasaría algo. Es que ya le pasó, olor de muerte para muerte. Pero ¿por qué no es reprendido? Porque no es hijo, sino bastardo. Por eso no les pasa nada. Ha habido uno de los ateos más grandes, dijo: voy a maldecir a Dios con todo lo que tengo y le doy 7 minutos para que me mate, para probarles que Dios no existe. Y alguien le dijo: ¿qué crees, que la paciencia de Dios dura solo 7 minutos? ¿Qué dice la Biblia? Que para Dios 1000 años es como un día. Al final de cuentas van a pagar. Y es muy terrible el olor de muerte para muerte, porque está hablando de la muerte eterna. Lo mismo el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 9:27, hablando de heraldos, atalayas, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es lo que somos, heraldos de la palabra de Dios. Solamente entregamos el mensaje del Rey. No nos corresponde ni quitar ni poner.
Lo mismo predicamos nosotros, lo mismo predicamos nosotros, su pueblo. Primera de Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para nosotros olor de vida para vida. De parte de Dios somos embajadores de esta palabra de vida o muerte. Efesios 6:20. Efesios 6:20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, con denuedo, con valor, con valentía, sin miedo, no andar viendo a quién vas a ofender. No se predica la palabra. ¿Cuántos de aquí son católicos? Hoy nos visitó el hermano Julano y ya está, tiene mucho dinero y él todavía es católico. Yo no puedo atacar duro a la iglesia hoy. Hoy, ¿quién? No. Con valor, con valentía, como dice Cristo. Para ustedes, los incrédulos, cualquier tiempo es bueno, pero yo, como digo la verdad, yo sí me meto en problemas. Nos vamos a meter en problemas, pero hay que decir la verdad, con valor. Como lo dicen las Escrituras, tampoco le pongas de más, porque ahorita vamos a ver que también hay que tener compasión. Por eso nuestro mensaje de tener estas características, debe de tener estas características, ya que sabemos de parte de quién hablamos y delante de quién predicamos. ¿Cuáles características? El mensaje tiene que tener autoridad. Autoridad. Como Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero ¿sabes qué autoridad? No que yo sea el hombre infalible, no la autoridad que tienen las benditas Escrituras cuando hablamos. Sí es cierto que ya les he explicado muchas veces que la única autoridad que yo tengo sobre ustedes es cuando tengo la palabra en la mano. Pero cualquiera de ustedes con la palabra en la mano se vuelve una autoridad para mí. Porque al final de cuentas la autoridad la tiene la palabra de Dios. Y si somos administradores de estas cosas, entonces tenemos que hacerlo con autoridad. Porque Dios no es sí y no, es sí y amén. Así debe de ser. La otra cosa, otra característica que deben de tener los hombres que predican de parte de Dios y delante de Dios es que lo tienen que hacer con denuedo, con valor, con osadía, confianza, sin miedo. Hay que predicar. Ay, no vayas a decir nombre, no vayas acá, que porque no me interesa que no sea famoso. Yo tengo que decir la verdad todo el tiempo, mientras que sean las Escrituras las que me están guiando. Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Pedro predicando un evangelio, dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien algunos por ahí, no dice, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste habría resuelto ponerlo en libertad, mas negasteis al santo y al justo, y prendiste que se os diese en un homicida, y matasteis. Les dice en su cara, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, los cuales nosotros somos testigos. ¿Sabes qué podían decirle? Ay, míralo, ¿y tú qué? ¿A poco tú no negaste a Jesucristo? Es cierto, hermanos, no somos nada nosotros. También fallamos, pero no por eso no vamos a decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Es cierto que a mí también me pueden despedazar, yo no soy nada, pero tengo que decir lo que Dios dice, y es lo que Pedro está hablando. Eso es denuedo. No causa tu pecado, no digas la verdad. No, porque yo también no estoy tan limpio, no, igual. Yo ya pagaré las mías, yo ya lloraré amargamente delante de Dios. Pero hay que decir la verdad, como lo dice las Escrituras. Pero no tuvo miedo, no tuvo más miedo ya. Con denuedo predicó la palabra, como lo dice el texto. Lo estoy trayendo en la Biblia. Otra cosa, compasión. No a bosteciarse, a retorcerse en el púlpito. Hoy no vino mucha gente, hoy estamos... No, hay que predicar con pasión. No podemos dejar este mensaje así como así. Debemos de ser apasionados con la palabra del Señor. En 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído. O sea, si nosotros gozamos esta salvación,
Si nosotros disfrutamos esta salvación, ¿cómo no lo vamos a hacer con pasión? ¿Cómo voy a predicar esto que desconozco? Si yo ya lo sufrí, yo lo conozco. También he sufrido la reprensión del Señor. Yo disfruto esto. Por eso lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Esto se hace con pasión. Porque, dice Pedro, si vi a Cristo glorificado, y vi a Moisés y a Elías, y oímos una voz del cielo, estaba todo aquello tan glorioso, pero dice, pero tenemos algo más grande que esa revelación, la palabra profética. Si Pedro pensaba que la palabra profética era más grande que esa visión, esa revelación, ¿te imaginas que él iba a predicar sin pasión? ¿Se le iba a predicar sin denuedo, como lo hizo aquí en Hechos? Por eso funcionaba. Así que estas características debe de tener un predicador de Dios, que está delante de Dios, de parte de Dios, con urgencia, ya que a unos es olor de vida para vida, a otros es olor de muerte para muerte. Algo terrible. A este incendio devastador de su juicio no se puede ser aburrido ni pasivo, ni predicarlo sin urgencia. En Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de este olor de muerte para muerte. Esta muerte no es como una muerte regular. Está hablando de la muerte eterna. Está hablando de la muerte donde el gusano no muere. Está hablando de lo peor que le puede pasar a un ser humano, estar experimentando día y noche por el resto de toda la eternidad el juicio, la justicia, la ira de un Dios tan santo como el nuestro. Eso es el infierno, esa es la segunda muerte. Pero por otro lado, nunca debemos olvidar ser compasivos a la hora de predicar. Tampoco. Debe hacerse con pasión, sí, con valentía, sí, pero con mucha compasión. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Debemos de hacerlo con compasión por los perdidos, porque nosotros sí sabemos lo que es el olor de muerte para muerte. Con compasión. Por tanto, debemos predicar el mensaje auténtico, extraído de las Escrituras, transmitido con autoridad, denuedo, pasión, urgencia, compasión, y a través de la genuina personalidad de un hombre redimido que se siente y se sabe delante de Dios, de parte de Dios, llamado y calificado por Dios, bajo la guía y influencia del Espíritu Santo, para la gloria de Dios en Cristo Jesús, la salvación de los pecadores y los santificados entre los creyentes. Nunca olvidar delante de quién estamos y de parte de quién predicamos. Por eso hay que hacerlo de esta forma. Este es un mensaje al liderazgo de la Iglesia de Cristo, a considerar bien y trabajar duro y rogar más fuerte que el Señor nos dé entendimiento. Segunda de Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo. Aquí se le manda a que estudie, a que escudriñe, y el Señor te dará entendimiento. En otras palabras, abre mi boca y hablaré. Dame entendimiento y entenderé. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, con diligencia. Trabaja, estudia. No prepares tu sermón en 3-4 horas. Trabaja toda la semana, estudia, hazlo con mucha diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que trazarla bien, hermano, que sea la palabra la que transforma, porque tiene vida y muerte para muerte. Y aquí concluyo con lo que es el mensaje y vamos a ver 3 aplicaciones antes de concluir. Primera aplicación. Las aplicaciones se han venido dando, me ha estado moviendo de lo que ocurrió con el ministerio de Pablo y lo ha aterrizado en lo que está pasando con nosotros, pero siempre me gusta dar una aplicación de cada punto, ya que tenemos la importancia tan grande de las aplicaciones. Primera aplicación, no tuvo reposo mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Vemos
que sí, los pastores se preocupan, que sí son débiles, que sí, no somos superhombres, que tenemos muchos problemas. Los verdaderos cristianos no pueden ser indiferentes al dolor de los problemas de los hermanos en Cristo. Que eso es lo que tenía el apóstol Pablo y es lo que debe de pesar en nosotros. Nos lo enseñamos bien en los estudios que vimos de Primera de Corintios, donde dice en Primera de Corintios 12, versículo 25, para que entendamos por qué no tenía reposo, qué le dolía. Ahorita van a ver. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. La iglesia es un cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora entienden por qué el apóstol no tenía paz, su espíritu, porque había miembros de su iglesia que estaban emproblemados, de las iglesias que él plantaba. Por eso tenía esa angustia. Y eso sí nos va a cargar a nosotros. Por eso hay que tener paciencia a veces con nosotros. Segunda aplicación, olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. En 2 de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Para estos es olor de muerte para muerte. Y en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es olor de vida para vida, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ves los efectos del evangelio? Solo teniendo bien claro estos dos efectos del evangelio podemos entender bien el rol del caballo blanco en Apocalipsis 6. Si no, vamos a terminar diciendo que el caballo blanco es Jesucristo. El anticristo, perdón. El anticristo, para eso voy a leer Apocalipsis 6. Versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, para comenzar, ¿de dónde vienen estos juicios? Del trono y del Cordero. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salía venciendo y para vencer. Cuando Cristo sale en su caballo blanco, el fiel y verdadero, él es el evangelio que trae dos efectos. Para unos es olor de vida para vida, y para otros es olor de muerte para muerte, y ahí vienen los otros 3 caballos con todas las plagas para avanzar. Y hermanos, esto no quiere decir que a nosotros no nos toca ninguna. Estas debilidades las vemos nosotros a cada rato. Aquí llegó una plaga, pasó uno de los caballos con el coronavirus, también nos tocó a nosotros. También nos tocó a nosotros, como dice Pablo a los Gálatas. No se avergonzaron de mí cuando les prediqué el evangelio con una enfermedad en el cuerpo. Sí, hermanos, a veces cuando los pastores se enferman tan feo que casi se mueren, dice uno, bueno, pues si él es el pastor, ¿por qué a él le pegó? Si esta enfermedad es para los pecadores. Eso hacen creer a muchos. Pero no, nosotros estamos aquí y además también somos pecadores. También somos pecadores y también nos podemos enfermar y nos podemos morir. Somos débiles. La fortaleza de nosotros, la competencia de nosotros es Cristo. Es el poder de la palabra de Dios. Nosotros no. Por eso queremos que, hablando de esta manera, vean a Cristo y no a nosotros. Tercera aplicación. Si Cristo deja claro de parte de quién está y delante de quién está, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Veamos en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo. Y fíjate de dónde descendió. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿De dónde viene la enseñanza? La enseñanza, esto lo aprendió muy bien el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 1. Vamos a ese último texto. Le dice Dios, por medio de Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. ¿Ves? Te encarezco delante de Dios.
le quiere dejar claro al joven apóstol delante de quién está. Y del Señor Jesucristo. Delante de Él estamos. Que juzgará a los vivos y a los muertos. Que traerá ese olor de muerte para muerte. En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que tiene olor de vida para vida. Que instes a tiempo y fuera de tiempo con urgencia. Con urgencia. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces la palabra hace esto, pero porque somos hijos. Por eso somos disciplinados. Los que tienen olor de muerte para muerte viven como si no tuvieran disciplina y así la viven. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, fraudulentos, tramposos, que cambiarán la palabra, que diluyen el mensaje de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es por eso que no me gusta ni caminar para allá ni para acá del púlpito, porque primero me caigo y segundo, porque abandono la palabra. No me gusta abandonarla, porque nomás me desaparo de ella y puedo cometer un error, me puedo ir a las fábulas. Hay que predicar la palabra, la pura palabra del Señor. Y vamos a hacer un llamado al inconverso con urgencia y con compasión. Debido a la urgencia de este olor de muerte, debemos con prontitud y urgencia predicar a los perdidos. Por esto este llamado al no creyente de parte de Dios. Apocalipsis 2:17. Y el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dicen: ven, ven al olor de vida para vida. Y el que oye diga: ven, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuita. Olor de vida para vida. Porque de lo contrario, olor de muerte para muerte. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Dios, porque una vez más nos diriges a tu palabra. Te pido perdón, Señor, por oscurecer tu mensaje, por no ser lo suficientemente diligente y fiel para tu palabra. Pero, Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso te ruego, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, ten compasión de las ovejas, guárdanos en tu palabra, guárdanos en ese olor de vida para vida, que siempre tengamos ese aroma hermoso de Cristo, que siempre prediquemos a Cristo con gozo, porque nosotros estamos disfrutando ese olor de triunfo y de victoria en Cristo Jesús. Oh, gracias Dios por Cristo Jesús. Amén.